Tiene la palabra para un primer homenaje el diputado Gerardo Cipollini. Señor presidente, muchas gracias. Voy a tener en esta oportunidad festejar, conmemorar de alguna manera los 175 años de nacimiento del presidente Roque Sáenz Peña. El presidente Roque Sáenz Peña provenía de una familia muy vinculada a la política argentina. Su padre había sido presidente de la República y había sido un estudiante probo, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, era un profesional distinguido de la matrícula local, pero en su juventud se sintió impulsado a recorrer otros escenarios. Y así fue que participó, siendo muy joven, de la guerra entre Perú contra Chile y Bolivia. En esa oportunidad se alistó en el ejército peruano, combatió en varias batallas que llevó a cabo el ejército peruano, fue herido en alguna de ellas, fue el héroe de Arica, donde fue capturado por los chilenos, que tenía la pretensión, el jefe que lo había capturado tenía la pretensión de fusilarlo, atento a que era un argentino, como le habían informado, luchando en una guerra ajena, si se quiere, y lo quería juzgar como mercenario, por lo cual le correspondía la pena de muerte. Intervino allí alguien del ejército chileno que manifestó que por sus rasgos no le parecía ser un súbdito del Perú, sino más bien parecía una persona con otras características, y así fue que, ilustrado de que era argentino, fue tomado prisionero y enviado a Chile, a Santiago de Chile. Fue enviado a Santiago de Chile por gestiones de una señora muy vinculada a la alta sociedad chilena que abogó primero para que no se lo fusilara y luego para que se lo enviara prisionero a Santiago. Estando prisionero en Santiago de Chile, el gobierno argentino abogó por él para que fuera devuelto a la Argentina, cosa que así ocurrió. Así que Sáenz Peña es militar, es diplomático, ocupa algunas embajadas en el mundo exterior en representación del Estado argentino y tiene la oportunidad de ser electo presidente de la República Argentina en el año 1910, el 12 de octubre. Es un presidente que pertenece al Partido Autonomista, con una visión desarrollista muy importante. Pretendía y lo logró un extenso desarrollo del sistema ferroviario en toda la República, alentó las exportaciones, pero su logro más significativo y que lo trasciende en la historia es haber aprobado la ley 8.871, por la cual se instauró en la Argentina el voto secreto, universal y obligatorio. Ese voto esa ley era una respuesta a una demanda que la sociedad argentina estaba planteando ya. Quería más transparencia en los actos electorales. Recordemos que los actos electorales hasta la fecha eran parroquiales o eran llevados a cabo en comisarías, con lo cual la representación ciudadana carecía de mucho valor democrático. Así que a través de esta ley, Sáenz Peña pasa a la historia como un presidente que acompañó la democratización de la Argentina y con su ley permitió, pocos años después, la llegada al poder de la Unión Cívica Radical, de la mano de Hipólito Yrigoyen. El presidente Sáenz Peña tuvo a lo largo de su vida muchos problemas de salud. Su vicepresidente Victorino de la Plaza lo reemplazó varias veces en el cargo por las dificultades de salud que tenía Sáenz Peña. Y Sáenz Peña, como digo, forma parte de nuestra historia local. Él decreta en el año 1910 la fundación de 5 pueblos en los que eran los territorios del Chaco y Formosa. Una de esas localidades que debía ser fundada era en el kilómetro 173 de la línea ferroviaria de Barranqueras hacia el oeste. Y así es que
el 1 de marzo de 1912 se funda una ciudad en el kilómetro 173 que recibe el nombre de Pueblo Nuevo. Ese Pueblo Nuevo trasciende las fronteras, llega a oídos de los inmigrantes que en ese momento en gran número llegaban a la Argentina, fundamentalmente a través del puerto de Buenos Aires, y se corre la voz de que en el kilómetro 173 se regalaba la tierra. Esos europeos que venían escapando del hambre, de la carencia precisamente de la tierra y de las guerras, se trasladan en gran número hacia el Chaco y se reconoce como los 6 primeros pobladores a 6 españoles que, montados en un tren militar, llegan hasta la localidad de Presidencia de la Plaza. Allí son detenidos por el ejército porque no tenían pase para continuar, regresan a Resistencia y allí se encuentran ¿con quién? Con el comandante Carlos Domingo Fernández, que es nuestro padre fundador, que es quien cumple al frente del Regimiento 6 de Caballería de Línea el mandato de Sáenz Peña de fundar una localidad en el kilómetro 173. Y así es que llegamos al momento en que los colonos de ese pequeño villorrio, imaginemos el año 1912 en el corazón del Chaco, una tierra prácticamente virgen todavía, se encuentran con que el Pueblo Nuevo quería tener un nombre. Y es así que se le plantea al comandante Fernández que el pueblo tenía que tener un nombre, no llamarse Pueblo Nuevo, y querían que hablara el comandante Fernández con el presidente Sáenz Peña. Así es que el comandante viaja a Buenos Aires, se encuentra con el presidente Roque Sáenz Peña y le transmite el pedido de este pequeño poblado cuyos colonos querían que el pueblo tuviera el nombre del presidente, cosa a la que Sáenz Peña se niega. Sáenz Peña dice no es correcto ponerle el nombre a un pueblo de un presidente vivo. Entonces la historia comenta que hubo un intercambio entre el presidente y el comandante Fernández y quienes lo acompañaron y accedió Roque Sáenz Peña a que el pueblo lleve el nombre de su período de gobierno. Nos falta el artículo, pero nuestra ciudad se llama Presidencia Roque Sáenz Peña. En este acto quiero dejar mi homenaje hacia ese presidente tan visionario que gracias a él, en la expansión del ferrocarril de Barranqueras al oeste, en el kilómetro 173, se funda la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, ciudad que me ha dado el privilegio de ser su intendente por 3 veces consecutivas bajo el gobierno de mi partido, la Unión Cívica Radical. Muchas gracias, señor presidente. Con las palabras vertidas por el diputado queda rendido el homenaje de esta honorable Cámara.